En estos tiempos, no hace mucho, hemos pasado una crisis mundial donde muchas personas fueron sometidos a un aislamiento y producto de ese aislamiento muchos no quedaron bien en cuanto a su mente. Muchos quedaron en una profunda depresión, algunos comenzaron a tener problemas, trastornos en su vida. Las personas comenzaron a tener información al alcance de su mano que, si bien siempre estuvo allí, se volvió peligrosa tras traer conocimiento a sus vidas. Mientras que estaban en la rutina y cada uno se ocupaba de su trabajo, de sus quehaceres, y quizás no tenía tiempo para ver ciertas cosas, las personas no se preocupaban. Pero muchos comenzaron a ver en aquellos días, así como hoy también, todo lo que está ocurriendo a nivel global, todo lo que está sucediendo, los cataclismos, las guerras, los rumores de guerras, los países que hoy mismo se encuentran en esas guerras, las noticias, la desinformación. Presidentes que comienzan a hablar acerca de lo que está ocurriendo, el nuevo orden mundial, las monedas que quedarán que quedarán obsoletas, la pelea entre el dólar y aquella moneda que quiere tomar el único lugar, los diferentes países o potencias que quieren ocupar ese lugar de preponderancia, ser líderes, ser potencias mundiales. Y así, de esa manera, la información comienza a correr y las personas comienzan a ver toda aquella información, los avances tecnológicos, la robótica, lo que el hombre está haciendo, la ciencia. Y la palabra de Dios dice que la ciencia aumentará. Pero para muchos esta información les es una carga y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque hay guerras y uno dice, ante los rumores de una tercera guerra mundial, de una guerra nuclear, países que dicen estamos al borde de una guerra nuclear. Un ex presidente de los Estados Unidos que dice, si con estas bombas que los Estados Unidos están enviando a Ucrania, bombas de racimo, es una bomba que explota en el aire y de ellas pueden salir 600 bombas más que impactan en la tierra. En un radio de 400 metros todo queda devastado y son bombas muy peligrosas. Si envían eso, entonces ya es una provocación aún mayor. Entonces constantemente la información está allí, las amenazas, el peligro inminente, lo que ocurrirá, la desvalorización de la moneda, las crisis económicas, las devaluaciones. Todo eso en la mente de una persona, cuando no tiene esperanza, cuando no sabe qué pensar, es mucha información. Y las personas se llenan de temor. Y las personas tienden a pensar que qué sentido tiene. ¿Qué sentido tiene tener una familia si pronto todo se destruirá? ¿Qué sentido tiene hacer proyectos o querer avanzar en la vida cuando aparentemente en cualquier momento todo desaparece? ¿Por qué hacer planes a futuro cuando el futuro es incierto? Pero esto siempre ha sido así. Podemos pensar que hoy estamos más cerca que nunca, que hoy estamos a las puertas. Estamos viendo la apostasía en la casa de Dios, estamos viendo las herejías que están sucediendo y cada vez más locuras. Y uno dice, esto no se ha visto jamás. Las redes sociales tienen el poder de acercarnos a cualquier persona en cualquier parte del mundo que pueda hoy estar predicando mediante una red social, conocer su doctrina, qué es lo que enseña. Y por medio de eso conocemos aberraciones. Y uno mira todo lo que está sucediendo. Yo le mostraba a mi esposa un video de un pastor asiático donde hacía todo un espectáculo, miles de personas en un estadio, y él decía, mientras que estaba predicando, un espíritu de brujería me impedía que pueda predicar, y comenzaba a gritar y la gente se revolcaba en el suelo y las personas giraban y es todo un show. Y ella me decía, si
me molesta a mí, si me molesta ver esto así, cuánto más aquellos que están predicando la palabra, aquel que lleva el mensaje de Dios y ve cómo las multitudes corren detrás de una mentira, de un engaño, de una manipulación. Es lo que está ocurriendo. Porque las personas quieren encontrar algo externo y eso los llevará a confundirse. La gente no quiere esperar. Estamos en la generación donde todo es rápido, donde todo lo quieres ya. ¿Cuántas personas llaman hoy un remis y el remis te dice, mira, tengo demora de 50 minutos? ¿Quién espera 50 minutos hoy un remis? Nadie. Eso es antiguo. Porque hoy tienes 4 aplicaciones de viajes diferentes. Si no viene una, viene la otra. Si no viene la otra, es la otra. Pero no vas a esperar 45 minutos. Cuanto mucho irás cambiando por el precio. Pero nadie espera. Nada es como lo era antes. Una persona quiere comer una clase de comida y dependiendo de dónde viva, podrá descargar una aplicación y en cuestión de minutos tendrá su pedido en la puerta de cualquier empresa. Las personas ya no están acostumbradas a esperar. Todo es rápido. Y el sistema va avanzando para que así lo sea. Hace algunos años atrás, y esto no es algo bueno, no significa que eso sea bueno. Pero hace algunos años atrás ibas a hacer el documento y el documento te lo entregaban 5 años después. Ese tiempo se fue acortando, luego fue un año, hasta que luego en cuestión de unos minutos esperabas y ya te daban el documento. Puestos en la calle te daban los documentos en el momento. Pero eso va llevando cada vez más a que las personas no estén acostumbradas a esperar nada. Hace no muchos años atrás, las personas escribían cartas y tenían que redactar esas cartas y esperar que llegaran. Tanto para los que estaban en la guerra, los que se encontraban ahí en el frente de batalla, esperar el tiempo de que su familia les escriban, responderles. Y era todo un tiempo, tenía que esperar. Hoy las cosas son rápidas. Hoy podemos saber lo que está ocurriendo en la otra parte del mundo en este mismo instante. Hay aplicaciones donde las personas están grabando 24 horas. ¿Qué es lo que hacen? Personas que se graban mientras que duermen y las personas no lo ven. Personas que están filmando en la calle, en una ciudad, y muestra lo que está ocurriendo, así, estático, y la gente mira. Todo está así. Pero toda esa información en una mente que no está preparada para recibir todo ese contenido, y ve guerras, y ve muerte, destrucción, amenaza, crisis global, humanitaria, crisis económica, el dólar por ser destronado, nuestro propio país, cada vez la inflación crece más, el dinero vale cada vez menos, las oportunidades disminuyen, la condición cambia, las personas son empujadas a las calles a vivir en la pobreza sin tener la posibilidad de poder pagar un alquiler porque tienen que entregar 300, 400 mil pesos para poder entrar en un alquiler. Entonces hay gente en la calle por todas partes, en cada barrio, en cada ciudad, en Capital Federal, en cada punto de Capital Federal hay personas en situación de calle. Si bien podemos decir, estamos palpando una situación o una condición terrible de este mundo, en diferentes momentos de la historia las personas pudieron llegar a pensar lo mismo. En cada momento pudieron llegar a pensar que era un libertinaje, que las cosas iban cambiando, que el mundo estaba cambiando y que el pecado comenzaba a hacerse fuerte. ¿Cuántos más en estos días? ¿Cuánto más en los tiempos que vivimos? Hace algunos años atrás era parte, algunos predicadores hablaban acerca de lo que iba a ocurrir y acerca de la degradación del hombre y la condición en la cual iban a vivir. Las personas iban a poder elegir en el mismo instante qué era lo que quieran ver, cualquier cosa que quieran ver en la televisión. Ese tiempo ya llegó. Tú no tienes que esperar el tiempo para ver una película, para ver lo que quieres. Inclusive puedes pausarlo y verlo cuando quieras. O grabarlo y verlo en cualquier momento. O comprarlo
en ese mismo instante. Ya no tienes que esperar nada más. Hace años atrás se estrenaba una película y alguien quería ver esa película. Y luego de ver esa película tenía que esperar 3, 4 años más hasta que saliera la segunda película. Y luego 2, 3 años hasta que saliera en VHS. Y luego que llegara al videoclub y que la gente dejara de alquilarla para poder tener la posibilidad de alquilarla y verla. Años pasaban. Bueno, los tiempos se han acortado. Todo es rápido. La gente quiere hacer las cosas rápidas. La comida es rápida. Tú entras por un estacionamiento, lo pides y sales. Entonces nadie quiere esperar. Pedro miró su condición, miró su vida, miró el tiempo en el cual estaba. Vio que estaba pronto para partir con el Señor. Y habló acerca de ese momento y de esos tiempos finales y de lo que está cerca. Y de lo que el hombre muchas veces desconoce. Hoy hay personas que están mal psicológicamente, personas que están siendo atormentados. La información en su mente fue demasiada. Y cuando tú no tienes lo necesario, la información en tu mente puede ser nociva. No porque la información sea mala, sino porque puede llegar a confundirte. En la palabra nos habla acerca de que los cristianos podían llegar a tener ese pensamiento, de pensar, si Cristo viene pronto, entonces ¿para qué quieres tener una empresa? ¿Para qué quieres trabajar? ¿Para qué quieres hacer algo si ya Cristo viene? Si ya Cristo viene, entonces cada uno ocúpese de lo que debe ocuparse. Ahora la pregunta es, si verdaderamente estamos en los tiempos finales, si estamos prontos y a las puertas de lo que la humanidad anticipa o de lo que se está hablando en todo el mundo, la unión de todas las religiones, ese nuevo orden mundial, la construcción de 3 templos de las religiones que abarcan la mayoría de toda la población mundial, la unión de diferentes poderes. En estos días, Argentina quiere unirse a los BRICS, los cuales se encuentran las potencias que quieren hacerle frente a Occidente. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y Argentina quiere formar parte de ese bloque, junto con otros países que también piden poder ingresar. Ahora, cuando tú miras todo esto, quizás dices, entonces, ¿qué sentido tiene? Quizás te preguntes, ¿y en estos tiempos qué es lo que se debe hacer? ¿Tengo dinero? ¿Debo invertirlo? ¿Qué debo hacer? ¿Debo comprar una casa? ¿Debo comprar tierras? La palabra de Dios nos advierte que cuando el tiempo llegue, el que esté en el campo no descienda a la ciudad. Y el que se encuentre así, corra hacia los campos. Porque las ciudades enfrentarán una condición y una situación terrible. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con mi dinero? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué debo hacer con mi tiempo? Si todo esto está a las puertas, si el Señor viene, entonces, ¿qué debemos hacer? Dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La palabra nos dice que así como Cristo padeció, debemos prepararnos nosotros para padecer igualmente. Porque así como Él tuvo que hacerlo y padecido por vosotros en la carne el sufrimiento en su vida, vosotros también armemos del mismo pensamiento. ¿Para qué? Para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, ya no a los deseos pecaminosos. Dice la palabra, basta ya del tiempo que hemos vivido en una vida de pecado, en una vida sin sentido. Basta ya el tiempo que el hombre vivió en el mundo, donde hizo toda clase de aberraciones y pecados. Basta ya, suficiente con ese tiempo. Pero hay quienes hoy en día
Le parece que ese tiempo no ha sido suficiente. Entonces se van para continuar con esa vida, para continuar adulterando, para continuar tomando, consumiendo drogas, porque ese tiempo pareciera que no fue suficiente, que aún quieren un poco más de ese tiempo. Dice la palabra, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a este mundo. Es tiempo de hacer lo que agrada a Dios. Es tiempo de dejar de vivir una vida conforme a la carne y comenzar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Basta ya de vivir como personas mundanas y comencemos a vivir como cristianos verdaderos. Comencemos a vivir como personas que han abrazado una fe, y esa fe es la que marca la diferencia. Comencemos a vivir como verdaderos creyentes. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Basta ya el tiempo que viviste en el pecado para ser conforme a sus obras. Ahora vive conforme a la voluntad de Dios. Sé semejante a la obra que Cristo hizo por tu vida. De la misma manera, el mismo pensamiento esté en ti, para que al momento puedas recordarlo y tener presente que debes vivir de esa forma, como un creyente, como un hijo de Dios. Hoy hay personas en las iglesias que continúan viviendo en su vida vieja, que continúan como si aún el tiempo no hubiera sido suficiente. Aún no se cansaron de adulterar, aún no se cansaron de robar, no se cansaron de mentir, no se cansaron de engañar. Pareciera que les queda un tiempo más por vivir en el mundo. Es una hipocresía. La palabra dice, ya basta ese tiempo. Es necesario vivir conforme a la voluntad de Dios, para que podamos vivir de esa manera, ya no haciendo lo que agrada a los gentiles, sino al Señor. Pedro quería darles un mensaje a los hermanos. Tú te preguntas qué es lo que debes hacer con tu economía. El tiempo del fin se acerca. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos invertir en monedas virtuales? ¿Debemos tomar nuestro dinero y ponerlo en Bitcoin, en Ethereum? ¿Debemos invertir en la bolsa? ¿Hay que poner nuestro dinero y nuestros ahorros en yuanes porque el dólar está a punto de colapsar? Tenemos que comprarnos un campo porque tendremos que huir en aquellos lugares. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando se acerca el fin? ¿Qué hacer cuando el día está cerca? Bueno, es una pregunta que quizás nacía en el corazón de los hermanos. Y tanto la respuesta de Pedro en aquellos días como hoy sigue siendo igual. Lo cierto es que para Pedro el tiempo se acortaba. El día estaba cerca. Y cuando el día está cerca hay una actitud, hay algo que debes hacer. Y hay algo que la palabra nos enseña que es importante. Y no se encuentra en la moneda. No se encuentra en qué clase de moneda puedas llegar a tener. De hecho, la Escritura dice que cuando llegue ese día, cuando se establezca un nuevo orden, cuando llegará el día donde la gente arrojará su plata a la calle. ¿Por qué? Porque no tendrá valor. De un momento a otro todo lo que tienes no servirá para nada. Guardaste dólares en un colchón, tendrás que sacarlo a la vereda y prenderlo fuego, no servirá para nada. Cuando llegue ese momento, lo que la gente pueda tener no será nada. Ahora, dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones.
Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Aleluya. Pedro dijo: mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin está cercano. ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos ante el fin? ¿Nos entrará el pánico, la depresión, el desánimo, el terror por las guerras y por lo que pueda ocurrir? ¿Nos preocuparemos? ¿Traerá miedo al corazón de los hombres el saber que se acerca el fin? ¿Qué debemos hacer? Debemos invertir nuestro dinero, debemos guardarlo, debemos comprar alimentos y guardarlos, debemos construir un búnker y en el caso de que algo pase nos metemos ahí. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que debemos hacer ante el tiempo que se acorta? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando el tiempo se acerca, cuando entendemos que estamos en los tiempos finales, el hombre no debe correr e invertir en una moneda virtual. El hombre no tiene que ir a invertir en la bolsa o a comprar euros o dólares o a buscar algún refugio económico. Tú puedes hacer lo que quieras en cuanto a tu inversión. Tú puedes invertir tu dinero. Hay cosas que no son recomendables para los cristianos porque son de dudosa procedencia, porque sirven para ciertas cosas que no son buenas. Pero aquí no dice que debes comprar una tierra, no dice que debes invertir en lo inmobiliario porque valdrá mucho. Eso puede decirte algún gurú financiero o alguien que conozca acerca de economía, o las personas que puedan hablar acerca de inversiones o lo mejor que puedes hacer con la inversión que tienes actualmente. Pero la palabra no viene para advertirte de eso porque no son cosas importantes. El Señor nos dice, bueno, ¿cuánto tienes? Lo que tienes, inviértelo, mete el dinero en el banco. Si tienes dinero en el banco, sácalo. No dice ninguna de esas cosas. Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Si el día se acerca, entonces debes buscar a Dios en oración, más fervientemente. Debes buscar en oración al Señor. Sed sobrios, caminar rectamente. Quitar toda preocupación. Quitar cargas del corazón innecesarias, porque tú no puedes tener el control de todas las cosas. No depende de ti, no depende de mí. Lo que está ocurriendo a nivel global no depende de nosotros. Unos pocos toman la decisión por muchos. Grupos se reúnen, grupos importantes de las personas más acaudaladas, los que manejan el dinero en el mundo, se reúnen mes a mes para saber cómo seguirá su agenda mundial, en qué invertirán su dinero, qué es lo que tratarán de imponer en la sociedad. Y vemos una agenda en la cual tratan de impulsar los movimientos LGBT, imponerlos en la sociedad, arraigarlos, ponerlos como un derecho, inculcarlos. Y de esa manera que la sociedad termina hablando un idioma que no es el idioma de Dios. Que el hombre a lo bueno llame malo y a lo malo llame bueno. Y que diga, sí, esto es bueno. Matar a su hijo es bueno. Llamar a las cosas de la manera equivocada o confundir la realidad o reconocerla como lo que no es bueno. Pero lo que es verdaderamente bueno, no, eso es malo. Lo que estoy diciendo hoy puede ser entendido como un discurso de odio, porque estoy buscando alejar a la gente
porque estoy haciendo una diferencia o marcando quizás entre algunas personas que dicen no es bueno que un pastor diga o que hablen de ciertas cosas. Pero lo cierto es que nosotros predicamos la palabra de Dios. El Señor ama a todos. Ahora dice la palabra, aquellos que le aman. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Él murió, y dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que viene a Él, todo aquel que confiesa su nombre, entonces será salvo. Todo aquel que cree en Jesús, sin importar que hoy pueda decir yo soy una persona homosexual o una mujer lesbiana, o soy una persona trans, o soy una persona que quizás no me defino con ninguna sexualidad, lo que sea. A nadie se le cerrará las puertas, porque el Señor no vino a buscar a los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Alguno dirá, un homosexual está enfermo. Sí, tanto lo está en su condición espiritual como aquel que consume drogas, o aquel que bebe alcohol, o aquel que es violento y golpea a su esposa, o aquel que maltrata a sus hijos, en la misma condición. El uno como el otro necesitan a Cristo. Necesitan ser perdonados de sus pecados para quitar la carga que hay en ellos, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios y ya no a los deseos de este mundo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Entonces debemos vivir conforme a Dios. Debemos ser sobrios, debemos velar y debemos orar porque el día se acerca. Esta palabra es tremenda. ¿Por qué? Porque va a responderte algo que quizás no pensabas. ¿Por qué tienes problemas con tu hermano? ¿Por qué ante una palabra que te dice te enojas? ¿Por qué es tan fácil confundir lo que alguien me dice o cómo me mira y ya pienso mal de esa persona? ¿Por qué me preocupo por pequeñeces? Y hasta a veces digo, no, ya no voy a venir porque tal hermano no me saludó, tal hermano no me miró, tal hermano no me tuvo en cuenta. Le hablaron a todos, pero no me hablaron a mí. A mí me dejaron a un lado. Algunos llaman, pero a mí nunca me llamaron. Dice la palabra, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ya no es tiempo de juegos. Ya no es tiempo de pelea de niños. Uno ve a los niños jugar y pelean por una cosa y pelean por la otra. Ya no es tiempo de comportarse como niños. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Señor, se acerca el fin, hay guerras. Estamos al borde de una tercera guerra nuclear mundial. Guerra en Yemen, guerra en Azerbaiyán, guerras en diferentes partes del mundo. Ciudades que están hoy bajo el poder de dictadores. Se acerca el fin, se acerca una situación difícil. Pero Pedro, ¿qué dice? ¿Qué debes guardar? Debes velar, debes ser sobrio, debes caminar rectamente, debes quitar la ansiedad de tu corazón. No debes dejar que nada de eso te preocupe. Debes orar a Dios y buscar a Dios en oración, buscar la fortaleza. Debes alejarte de toda vida de pecado para ya no vivir conforme a eso, sino ser un cristiano verdadero. Y dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá de multitud de pecados. El fin se acerca. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener amor los unos por los otros. El fin se acerca.
Todo termina. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos dinero, necesitamos venderlo todo para poder tener recursos, necesitamos comprar alimentos no perecederos para ocultarlos, para guardarlos para el tiempo que no haya. Necesito hacer reservas de agua porque en algún momento no habrá, las aguas se volverán amargas. Necesito hacer eso. La palabra de Dios dice no. Tengan entre ustedes un ferviente amor. El fin se acerca. Ámense, porque el amor cubrirá multitud de faltas, tanto aquel que ama como aquel que es amado. Y cuando tú amas, tú ya no ves las pequeñeces. Si tú estás peleando hoy por lo que te dijo, por lo que me miró, por lo que no me saludó, es porque no amas. Si amas, no te vas a detener en esas cosas. El fin se acerca, y dice la palabra, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Un amor que pueda marcar la diferencia. No, quizás que diga, no, sí, yo amo a los hermanos. No. Habla de un amor diferente. Dice la palabra de Dios, haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. El amor cubre multitud de faltas. Haya mucho amor entre ustedes, entre los hermanos. Si a ti te pone mal lo que te dicen, es porque necesitas amar con un ferviente amor. Si alguien de repente te da un consejo y tú te pones a la defensiva, es porque no amas correctamente. Si tú no te dejas enseñar por nadie, porque tú ya lo sabes todo, es porque no hay un ferviente amor en ti. No hay mucho amor. Y si necesitas algo en este tiempo, es poder amar de esa forma. Es poder cubrir los pecados de otros. Si alguien comete pecado contra ti, ora por él. Perdona. Ora por tu vida. Ora por la vida de aquel que se levanta contra ti, o aquel que cometió un error contra ti, o aquel que está en ese proceso de cambio. Pero el amor cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados. Cuando tú amas y cuando tú puedes ver verdaderamente así a tu hermano, entonces tú no le tendrás en cuenta nada. Todo pasará por alto porque dirás no. Tú no lo echas a tu hijo de la casa porque de repente trajo una mala nota. Tú le hablas, lo aconsejas, pero tú no lo echas a la calle porque tú lo amas. Tú puedes ver el error, pero eso no va a cambiar tu amor hacia él. Pero aquí las cosas son diferentes. Alguien me dice algo y dice, no, me vino a decir lo que yo tengo que hacer. Vos no estás para decirme, en todo caso que me lo diga el pastor, vos no sos nadie. Está bien, quizás no está para decirte lo que tienes que hacer, pero no tienes por qué sentirte mal. No tienes por qué ponerte a la defensiva. No tienes por qué enojarte así o enemistarte con alguien. Necesitas tener un ferviente amor. Dejar de abrazar la ofensa y decir, no, él me habló mal, ya está, yo no le hablo más. Vengo pero lo esquivo, lo paso de largo. Cuando veo que está, voy para otro lado. El Señor vendrá. Y son situaciones y condiciones en el corazón que no permitirá que podamos irnos con Él. Si no amamos a nuestro hermano, entonces dice la palabra, no puedes amar a Dios que no lo ves. No me digas que me amas a mí, si no puedes amar a tu hermano. Si no puedes perdonar a tu hermano, esa tontería. ¿Cómo dices que puedes amarme a mí? ¿Cómo dices que estás dispuesto a dar tu vida por mí? ¿Cómo dices que estás dispuesto a cumplir la misma obra que yo hice? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Tú crees que podrás padecer en la carne los mismos vituperios de Cristo? Si tú no puedes soportar ni siquiera a tu hermano que te miró de una manera que no te gustó, o que te hizo un comentario que no te agradó, ¿tú crees que estás preparado para resistir algo más grande? Si tú no puedes amar, entonces no podrás cubrir la multitud de faltas. Primeramente en ti. Porque cuando tú amas, tú no te permites fallar. Porque el amor no te lo permite.
No te enojas, no tomas rencor, ni lo haces personal, porque amas. Entonces no lo tomas así. Habrá momentos donde alguien quizás actúe de la manera equivocada. Está bien. La persona quizás esté mal. Quizás la persona pueda cometer un error, o el hermano estaba en un día que no estaba bien. Pero eso no puede afectarte a ti para cambiar tu corazón. Debes orar por él. El amor debe cubrir la multitud de faltas. No estoy hablando de obviar los errores o dejar pasar las cosas malas. Las cosas malas deben hablarse, deben marcarse, deben solucionarse. El problema nunca debe dejarse avanzar. Si hay un problema hay que cortarlo de raíz, porque dice la palabra, no sea que brotando una raíz de amargura termine contaminando a muchos. Hay un problema, córtalo, no dejes que crezca. Tienes algo con tu hermano, ve y háblalo ya. No le des lugar al diablo. ¿Hay algún problema? Háblalo. Esto no es algo que debe guardarse rencor en el corazón. No es algo personal. Ve y soluciónalo. Dice la palabra, si vas a venir y vas a traer una ofrenda delante del altar, no vengas y me traigas una ofrenda así. Primero ve y reconcíliate con tu hermano. Ve y arregla tu condición. No vengas a darme algo. No tiene sentido, porque si no haces aquello, no me digas que entiendes que es una ofrenda. Si no entiendes que el amor es primero, ante todo, tener ferviente amor entre ustedes. Si no entiendes que el amor es primero, de nada me sirve tu dinero. De hecho, a Dios no le sirve tu dinero. El Señor quiere tu corazón. Y alguno que está escuchando esta palabra dice, ¿y por qué entonces los pastores son millonarios? ¿Y por qué viven las gran vidas si Dios no necesita el dinero? Y ellos sí, entonces lo necesitan. ¿Qué porcentaje de pastores son multimillonarios y viven en mansiones? ¿Qué porcentaje? Los famosos, los que ves en la televisión, los que son más reconocidos y que tienen megatemplos. Falsos todos en su mayoría. Pero eso no es una estadística de la cual yo pueda basarme. El Señor no necesita nuestro dinero, sino nuestro corazón. Y cuando Dios tiene nuestro corazón, nuestro dinero no será un obstáculo, porque entendemos que así como Dios alcanzó mi corazón, nos valemos de recursos para alcanzar esos corazones. Así como hoy tú estás escuchando un mensaje o aquel que lo está viendo a través de las redes sociales. Lo hacemos con diferentes elementos. Tenemos que tener un micrófono, necesitamos los medios, pero Dios no necesita nuestro dinero. Él quiere nuestro corazón. Y si tú le das tu dinero y no tu corazón, Dios dice no tiene sentido. Deja tu dinero ahí. Deja todo ahí. Cuando el Señor le habla al joven rico y le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. Y él se fue triste porque eran muchas sus posesiones. Lo que el Señor le estaba diciendo, todo lo que usted dice, todo lo que dice que cumples los mandamientos y que guardas la palabra y todo. La palabra se resume en esto, ama a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amaras al prójimo, entonces todos los bienes que tenías, no sería un problema darlo para bendecir. No sería un problema, pero por cuanto el dinero estaba en el corazón, entonces guarda tu dinero allí y no digas que me amas. Dice la palabra de Dios, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que de Dios ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Habla de que los cristianos deben ser hospedadores. Ahora, ¿esto significa que yo debo recibir a cualquier persona que anda por la calle y meterla a mi casa? No, los tiempos son diferentes. Las situaciones son distintas. Pero debemos ser hospedadores en cuanto a lo que respecta a esa palabra, en cuanto a la forma, la amabilidad, a poder recibir a la gente aquí, a poder ayudarlos, a brindarles todo lo que podamos. Nosotros no podemos sacar a las personas de las calles, no podemos levantar a todos los que hoy están viviendo y darles un lugar, no lo tenemos, no tenemos los medios para poder hacerlo, ni la contención para poder alcanzarlos. Pero sí, es la palabra de Dios la que comienza a hacer la obra.
Es el Señor que comienza a tocar los corazones. Los hermanos que se preocupan por llevar una comida, por compartir con ellos, por cada persona que viene y brindarle lo que está a nuestro alcance, brindarle lo mejor, hasta que van tomando fuerza y ellos mismos salen adelante. Hasta que ellos aprenden a ver la obra que Dios quiere hacer en sus corazones y pueden creerle que Dios tiene un plan con sus vidas. Ahora dice la palabra, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es lo que te ha dado Dios? ¿Qué dones ha puesto Dios en tus manos? Bueno, el amor hace que tú administres esos dones que Dios te ha dado, la multiforme gracia de Dios, para otros. Es decir, si Dios me ha dado el don de sanidad, yo debo orar por los enfermos, no debo quedarme con eso que Dios me ha dado. Por amor a ellos, por amor a los hermanos. Si Dios me ha dado el don de predicar la palabra, debo predicar la palabra, debo hacerlo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos ser buenos administradores. Está hablando del tiempo final y de que el tiempo se acorta y que debemos amar por sobre todas las cosas, que debemos ser sobrios, que debemos orar. No debemos poner nuestra mirada ni nuestras preocupaciones en cosas materiales. Y debemos tener presente que lo que Dios nos ha dado, debemos darlo a los demás. Dios te ha bendecido, bendice a otros con lo que Dios te ha dado. Lo que Dios haya puesto en ti, el amor de Dios te llevará a servir a otros. Dios te ha dado la oportunidad de predicar, predica la palabra por amor. Bendice a los demás con el don que Dios te ha dado. Ora por los que nos necesiten. Ministra conforme a lo que el Señor puso en ti. ¿Para qué? Para que puedas ser un buen administrador. Para que lo que Dios te dio puedas administrarlo conforme a su voluntad. Y decir, Señor, de lo que me diste nada he guardado, Señor, sino que lo he multiplicado. He servido, Señor, y te he servido. No procurando poner mi vida primero, sino poner el servicio primero. Poner, Señor, los dones y los talentos que has puesto en mí al servicio, para poder, Señor, ser un buen administrador. Dice la Escritura, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Hoy podemos ver predicadores que cuando hablan, no hablan conforme a la palabra de Dios. Puede parecerte interesante lo que digan, pero son meros consejos. Son meros alientos o palabras que buscan sacar de las personas quizás algo bueno, pero son motivadores. Dice, si vas a hablar, si vas a pronunciar palabras, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No a mi propio pensamiento, no a lo que yo quiero. Pero hoy podemos ver personas que están supuestamente predicando la palabra de Dios. No dan ningún versículo bíblico, pero sí dan refutaciones o cosas de la vida natural. Y hablan acerca de las personas y le dicen a las mujeres, no, tú que maltratas a tu marido, entonces haz esto o haz lo otro. O tú que siempre maltratas a tu marido y después quieres que tu marido te trate bien. O si tú no guardas o no cuidas tu auto, entonces ¿cómo puedes cuidar tu vida espiritual? ¿O cómo puedes cuidar tu casa? ¿O cómo puedes pedirle a Dios que te bendiga? Son meros consejos, pero no tienen el fundamento de la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Porque no será su palabra, sino que será Dios hablando. Entonces, cuando alguien te diga, ¿dónde está eso? En la palabra de Dios. ¿Quién dice tal cosa? El Señor lo dice. Está en su palabra. No es un invento mío, no es algo que yo me he creado. No es un argumento que yo inventé. Está en la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El final de todo esto es que Cristo sea glorificado. El final de todo esto es que la gloria sea de Dios. Hoy vemos que la gloria es de los hombres, porque ellos dicen, yo tengo el poder,
Yo soy el que hago sanidades. Yo soy el que puede cambiar tu vida. Porque yo soy el profeta. La palabra de Dios ya no es tan importante, o la Biblia no lo es, sino que ahora la palabra del profeta lo es. Ya no es la gloria de Dios. No le dan gloria a Dios, sino que ellos quieren la gloria. Ya no hablan conforme a la palabra de Dios, sino que es palabra de su propia boca. Dice la Escritura, engaño de su propio corazón, vanidad, visión mentirosa. Eso es lo que hablan. No es palabra de Dios. Porque la palabra es martillo que quebranta la piedra. Porque la palabra de Dios tiene el poder de hacer en una vida lo que la sugestión no puede. ¿Cómo hace una persona para cumplir con esto? ¿Cómo hace una persona para poder traer el pensamiento de los padecimientos de Cristo como algo positivo? ¿Cómo puedes ver tú la persecución, el dolor, la afrenta como algo positivo? Dice la palabra, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gózate del padecimiento, porque la obra de Cristo se está manifestando en ti, pero es para su gloria, para la honra y para la alabanza de nuestro Dios. Aleluya. Santo nuestro Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermanos, si el fin se acerca, ¿qué tengo que salir corriendo a hacer, pastor? Corre a amar a tus hermanos. ¿Tengo que guardar algo? No tienes que guardar nada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tienes que mirar que ya bastó el tiempo en que viviste en el pecado, muchos años. Ya es suficiente. Ya no puedes seguir viviendo así. Ya no puedes vivir una doble vida, ya no. Si quieres verdaderamente que Cristo pueda reinar en ti, debes dejar el viejo hombre atrás de una vez por todas. Debes dejarlo atrás para siempre. Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque os también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Ahora, la gente no lo comprenderá, no lo entenderá, pero dice la palabra, ellos serán juzgados. Ellos recibirán a aquel que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, dice, basta el tiempo que viviste así. Basta el tiempo en que viviste en el mundo, en el pecado. Ahora, prepárate para vivir una vida conforme a Dios. Sigue el camino de Jesucristo. Así como Él entregó su vida por nosotros, dice la palabra que nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Cuando un predicador pierde la vida llevando el mensaje de Dios, ha perdido la vida para poder alcanzar las almas, para poder llevar el mensaje de esperanza, poniendo el amor primero, dando lo que Dios le dio, y siendo un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. No diciendo, voy a evitar el peligro y voy a quedarme con esto. Señor, tú me diste dones, talentos, pero tengo miedo, entonces me quedo en mi casa. No, entregaron su vida. Padecieron por causa de Cristo. Muchos queriendo salvar su vida la perdieron. Pero aquel que perdió su vida por causa del Señor la halló, encontró aquella vida. El Señor nos llama a que podamos amar en medio de la confusión mundial, en medio de una sociedad que nos avasalla con información.
Israel, que dice: pronto se construye el templo. El día de la profecía se acerca. El Éufrates está secado casi por completo para dar paso a los reyes de Oriente. Las profecías se cumplen. El tiempo está cerca. Está a las puertas el Señor. Y si eso verdaderamente es así, Pedro les dijo: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Si el fin se acerca, debes caminar bien, debes hacer las cosas bien. Si el fin se acerca, debes amar por sobre todas las cosas. Ama a tu hermano. Prepárate para encontrarte con tu Dios. No puedes decir en aquel día: Señor, espérame un momento que voy a pedirle perdón a mi hermano, o que voy a perdonar a aquel que me ha lastimado. Hay personas que día tras día ascienden, vienen a la casa de Dios, mejor dicho, y aún no han perdonado a aquellas personas que los han lastimado. Aún siguen guardando rencor, aún siguen teniendo enemistad con uno, con otro, con un pariente, con un amigo, con el hermano, con el padre. Y pasa el tiempo y siguen en esa misma condición. El tiempo se acerca, mas el fin de todas las cosas se acerca. Es tiempo de que dejes vivir conforme a los gentiles y comiences a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es tiempo de que abandones el pecado para vivir una vida sirviendo a Cristo. Es necesario que dejes el rencor y todas esas cosas atrás para que puedas amar y tener un ferviente amor por tu hermano. Que puedas perdonar, soltar de tu corazón, para así también poder ser perdonado. Son tiempos difíciles, como dice la palabra de Dios, porque se levantarán falsos profetas, falsos pastores, porque se levantarán personas buscando confundir y engañar a las personas, pero sin embargo, la palabra de Dios siempre se escuchará. Siempre habrá una voz que clama en el desierto. Siempre habrá alguien que hable acerca de la verdad. Ahora tú tienes que conocer cuál es esa verdad. El mundo dice tener la verdad, muchos dicen tener la verdad. Jesús dijo: yo soy esa verdad. No solamente tengo la verdad, no solamente el que oye mi voz oye la verdad, sino que yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres venir al Padre, entonces es necesario que entres por ese camino, que puedas abrazar la fe en el unigénito Hijo de Dios. Sin cruz, sin arrepentimiento no hay perdón. Un evangelio sin cruz, un evangelio sin arrepentimiento, una predicación de la palabra sin que las personas puedan arrepentirse de sus pecados para volver a Cristo, sin dejar al viejo hombre, sin morir a las concupiscencias de la carne, entonces es un evangelio que no es eficiente. Porque las personas se reunirán semana a semana, pero sus vidas no cambiarán. Y cuando el Señor venga a pedir por sus almas, ¿qué darán a cambio? Y cuando venga la información a sus mentes, las pequeñas cosas provocarán un daño. Hay personas que han quedado psicóticas, personas que han quedado con problemas. Luego de la pandemia, la información fue demasiada, la muerte, la enfermedad, el peligro por todas partes. ¿Qué hacer cuando el tiempo se acerca? Pedro dijo ciertamente: mas el fin de todas las cosas se acerca. Y lo dijo hace 2000 años, ¿cuánto más hoy esta palabra es real? Estamos más cerca que lo que estuvo Pedro aquel día, pero no es más cierta que aquel día. El tiempo se acerca para nuestras vidas. Y no podemos perder el tiempo odiando, no podemos perder el tiempo estando ofendidos, enojados, enemistados. Es necesario que podamos amar con un ferviente amor, y eso cubrirá multitud de faltas. Necesitas cubrir tus faltas, entonces ama, y eso cubrirá tus faltas, y cubrirá las faltas en el otro, y harás que puedas ver a tu hermano con el amor que el Señor quiere. Dios te ha derramado sobre tu vida bendiciones. Comparte lo que Dios te ha dado, lo que tienes. Bríndalo para que otros puedan conocer a Cristo. Dale al Señor. Dice la palabra: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. El Señor te bendecirá grandemente si tú puedes entender que lo pequeño es lo que marca la diferencia al final. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios.
Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Nunca debes olvidar que toda la gloria es para Él. Si alguien se sana, lo hizo Él. Porque dice la palabra que en aquellos días se acercarán al Señor y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre sanamos los enfermos. Y el Señor le dirá: sí, yo hice cada una de esas cosas, pero a ti no te conozco. El Señor los echará fuera. Porque a pesar de que ellos dijeron Señor, Señor, y parecieran conocer a ese Señor, el Señor dijo: yo no te conozco. Es como cuando de repente tú confundes a alguien en la calle. Te encuentras a alguien que te parece, y no sé si te ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado, me senté en un colectivo y le digo: hey, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué andas haciendo por acá? Y me miró extraño y me dice: sí. Le digo: ¿qué andas haciendo? Bueno, ¿no sos tal persona? No, me dice. ¿Pero vos no sos el que estaba? No. Discúlpame. Me confundí. Lo llamé por su nombre y lo saludé muy simpáticamente. Pero me dijo: yo no te conozco. No sé quién eres. Estás confundido. Bueno, el Señor dirá así: Señor Jesús, en tu nombre no hemos sanado a los enfermos, Señor, no te hemos servido, no hemos hecho esto y aquello. Yo no te conozco. Tú puedes conocer mi nombre, pero yo no sé quién es. ¿Cuál es tu nombre? No te conozco. Ellos dirán: Señor, Señor, parece que está cercano, pero no. El Señor dice: yo he hecho esa obra. Yo he sanado al enfermo, he libertado al cautivo, he hecho la obra en sus corazones, pero a ustedes no los conozco. Entonces no consiste en eso. La gloria es de Dios, siempre. La gloria es para Dios. Si una iglesia tiene muchos miembros, la gloria es para Dios. Si las personas se sanan, cambian de vida, es la gloria de Dios. No es el poder de un predicador, no es el poder o lo que pueda tener un siervo de Dios, porque siempre será su gloria. Lo que nos hace buenos administradores es poder hacerlo así conforme a la multiforme gracia de Dios. Lo que tenemos, lo damos de gracia. Lo que de gracia recibimos, lo damos de gracia. Pero siempre para su gloria, para su alabanza, para que Él sea glorificado. No el hombre, sino Dios. Porque cuando tú comienzas a idolatrar a una persona, cuando tú comienzas a ver a una persona y comienzas a seguir más a la persona que a Dios, es cuando estás pronto a equivocarte, porque la persona puede fallar y junto con el error de la persona tú quedarás a mitad de camino, porque dirás: se me cayó un ídolo. Es una expresión que se usa en Argentina. Cuando alguien de repente le falla a una persona o cuando ve que comete un error alguien, dice: la verdad que se me cayó un ídolo. Es que no debes idolatrar a nadie, no debes poner en un lugar a las personas que no sea. Las personas idealizan, suelen idealizar a los demás. Y a veces idealizar no te permite conocer. Porque si tú idealizas a tu hermano y dices: no, este siempre tiene cara de amargado, pero tú no sabes lo que ha vivido. Tú puedes decir: pero Cristo debe manifestarse en su rostro. Pero ¿por qué no te acercas a Él? ¿Por qué no le hablas? Tú tienes a Cristo, tienes el gozo, la esperanza. ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué no te das la oportunidad de conocerlo? ¿Por qué en vez de decir que siempre tiene una cara de amargado, no te acercas para ver que los problemas y las situaciones de la vida lo han hecho tener una expresión que no es amargura, sino que es una persona seria o que se maneja así, pero no es que no tenga gozo en el corazón, sino que simplemente no lo conoces? Juzgamos a las personas y dice la palabra: así como tú juzgas, también te juzgarán. Con la medida que tú mides, serás medido. Entonces es importante que puedas dar siempre otra oportunidad. Si piensas algo malo de alguien, dale otra oportunidad.
Dale otra oportunidad más. Y si ves aún que, dale una oportunidad. Porque no estoy hablando de que corras peligro, sino de que abras tu corazón. Y que puedas darte la oportunidad de conocer a otros. Cuando lo hagas, dirás, la verdad, yo pensé que esta persona era así, pero no. Me confundí, me equivoqué. Dice la palabra, debemos tener ese ferviente amor. Y si no lo tienes, dile, Señor, dame ese amor. Quita, Señor, todo lo que estorba de mi corazón, para poder estar listo, Señor, para encontrarme contigo. Entiendo que el tiempo es final y que los días se acercan, Señor, y que te necesito más que nunca. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor, aquel que quiera aceptar a Cristo como su único Dios y Salvador, aquel que hoy se acerque luego de haber estado apartado, que se haya alejado de los caminos y producto de eso el pecado y una vida nuevamente de error. Bueno, esta es la oportunidad de volver a Él. Porque no es que tú volviste solamente aquí. Tú puedes decir, pastor, yo soy el hijo pródigo en esta noche. Pero recuerda que el hijo pródigo, cuando se acercó a la casa del padre, el padre salió a su encuentro. El padre no dijo, mirá, viene lejos, me voy a meter adentro de la casa, que golpee la puerta si quiere. El padre salió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, puso anillo en su dedo. El Señor lo recibió con los brazos abiertos, así como recibe aquel que hoy vuelve a los brazos de Dios. Pero es importante que puedas abrir tu corazón y ponerte a cuentas con Dios. Aquel que quiera hacer esta oración, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y me pongo a cuentas contigo. Señor, reconozco que estuve mal y que equivoqué mi camino, que te necesito y necesito dejar de vivir como viejo hombre. Cambia mi vida, mi corazón, lléname de tu amor para que pueda amar a mis hermanos. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.